Mucho se habla de la economía argentina y cómo las provincias tienen que hacer el ajuste, pero en realidad no se habla o no se dice nada de lo que está haciendo la nación y cómo eso impacta en las provincias. Las provincias en general han hecho el ajuste, han acomodado sus cuentas, Misiones las tiene ordenadas desde hace tiempo y no tiene herramientas para litigar, combatir el impacto de las medidas nacionales, el ajuste, la recesión, cómo eso impacta en la economía real y cómo eso impacta en los recursos. Las provincias en general están perdiendo por coparticipación nada menos que 6 billones de pesos entre 2023 y 2024 por esto de la caída justamente de la recaudación de la actividad económica nacional y eso que se traduce en menos impuestos. Vamos a hablar justamente de cuáles son las responsabilidades tanto de la nación como de las provincias. Estamos con Horacio Simes, economista, misionero. Queremos hablar justamente de qué pasa con este reparto de responsabilidades entre nación y provincia. ¿Qué pueden hacer las provincias que la nación dice no están haciendo, por ejemplo? Hola, buenas noches, Juan Carlos. Un placer, un saludo a toda la audiencia. Y en los términos en los que vos planteabas, Juan Carlos, claro, es clara la pérdida de recaudación nacional a partir del ajuste principalmente fiscal que se ha visto en el país desde el inicio de este gobierno como un interés de atender el problema de la inflación a través de lo que denominaron ancla fiscal por un lado, ancla cambiaria por otra, ancla monetaria por otra, y esto ha llevado a la merma en la capacidad productiva del país. Hoy estamos hablando de niveles de producción general del 20 al 50%, y muy pocas industrias están por encima del 60% de capacidad instalada, y por supuesto al mermar la recaudación general, merma lo que recibe por coparticipación cada una de las provincias e incluso cada uno de los municipios, porque el sistema va desgranando hacia los mínimos niveles. Y las provincias ahí no tienen cómo defenderse, no hay una herramienta que diga a la provincia yo hago esto para que no me pase a mí. No, de todo lo que sea recursos coparticipables, que es el grueso de lo que se recibe principalmente en los impuestos directos, hay poco para hacer, salvo entrar a discutir una cuestión muy compleja, que son los indicadores de reparto coparticipación, que, como decimos siempre en la jerga económica, se trata de un juego suma cero, porque alguien tiene que perder para que otra provincia u otra jurisdicción gane. De hecho, en los últimos años muy pocas jurisdicciones, según un último informe de una consultora especializada, han visto incrementado su participación a través de la recaudación en los últimos años. Con lo cual, esa es una instancia bastante difícil y la dificultad que atraviesan las provincias y los municipios se encuentra muy atada a las políticas principalmente nacionales. Ahora, cuando hablamos de concepto nación, en realidad ahí hay para mí, ¿no?, una confusión de parte de quienes ejercen el poder central, de decir que la nación es algo que está ahí concentrado en Buenos Aires, cuando en realidad la nación son toda la suma de las provincias. O sea, si perjudicamos a las provincias, se perjudica a la nación también, ¿no? No, sin duda, es decir, los habitantes del país, y en términos económicos, si queremos hablar de productores y consumidores, están distribuidos a lo largo y ancho de todo el territorio nacional. Por eso hablamos siempre de un sistema federal que tiene origen en las provincias y que delegan luego ciertas competencias a nación, y en ese sentido los impuestos forman parte de algunas de estas delegaciones. No es que la nación generosamente nos está dando recursos, sino que son recursos de Son persistentes, así tal como lo dice el preámbulo. Son recursos de la nación que luego son coparticipados y regresan, y en muchos casos, como la provincia de Misiones, lo que se envía es mucho mayor de lo que se recibe en concepto. Explique bien ese concepto. O sea, Misiones genera más recursos de lo que recibe por coparticipación. Exactamente, lo que captura en los distintos tipos de impuestos, consumo, ventas y otros, y luego son enviados al orden nacional, representa un número bastante más elevado de lo que luego se recibe por coparticipación. Ahora se está discutiendo, o por lo menos se planea discutir una reforma tributaria. Y lo que dice la Nación es, vamos a eliminar ingresos brutos, o sea que las provincias tienen que eliminar ingresos brutos a cambio de subir el IVA. ¿Qué puede significar eso? Digo, para las cuentas provinciales, pero también para la economía, ¿no? La economía de los usuarios. Bueno, yo soy muy crítico en términos generales sobre la estructura impositiva del país y los pasos que ha dado el gobierno nacional en los cambios que ha introducido. ¿Por qué? Nosotros tenemos en Argentina una estructura muy regresiva. Esto significa que recauda más de impuestos
que gravan más a los que menos tienen, como los impuestos indirectos, IVA es el gran ejemplo, y gravan menos a quienes tienen más ingresos, como es el caso de ganancias, bienes personales y otros. Y este gobierno viene acentuando esa regresividad de la estructura impositiva, porque si estamos hablando de seguir cargando sobre el IVA, estamos hablando de seguir afectando en forma regresiva los ingresos de la población, es decir, que en términos proporcionales paga más el que menos tiene. O sea, el que va a comprar el pan paga, pues en este caso pagaría, ponele, 25, 28% de IVA, y el que compra, o sea, que tiene más recursos, paga lo mismo, paga el mismo impuesto. Exactamente, pero ahí tenemos otro concepto que viene en el orden jurisdiccional, porque estamos hablando de reemplazar ingresos brutos, que es competencia de las provincias, por IVA, que tiene competencia nacional, así que ahí hay que ver el tema. ¿Cómo se reparte ahí? Exactamente, pero en términos de progresividad y regresividad, que es importante en el desarrollo de los países más avanzados son aquellos que tienen impuestos más progresivos y sostienen su recaudación a través de la misma, lo que le permite ser también más igualitarias. Y nosotros en Argentina estamos yendo en una dirección contraria. El gobierno lo demostró, nacional al comienzo, cuando disminuyó bienes personales y también volvió a gravar con ganancias al trabajo asalariado, y en esta dirección parece que viene caminando ahora también. Brasil acaba de hacer una reforma tributaria importante, justamente quitándole impuestos al salario de los que menos ganan y cobrándole a los ricos un porcentaje mayor. ¿Es por ahí, digamos, sería viable eso o sería lo ideal dentro de la Argentina eso? Bueno, ahí tendríamos dos efectos deseables en el país. Por un lado, un efecto distributivo o redistributivo que permitiría achatar la pirámide de la desigualdad. Y por otro lado, probablemente, eso hay que estudiarlo bien con los indicadores, pero tendríamos un estímulo a la demanda, claro, porque estamos dándole proporcionalmente ingresos mayores a quienes más gastan en determinados bienes y servicios y quitándole a quienes destinan menos quizás proporcionalmente al consumo y más al ahorro. De manera que tiene un efecto, por un lado redistributivo y por otro lado de estímulo a la demanda, que es lo que efectivamente también estamos necesitando en el país para que la economía empiece a mostrar indicios de recuperación, claro, porque tiene que ser por el lado del consumo en este momento. Para lo que se entienda, cuando la nación hace esto de, no, porque no es un ajuste, en realidad es dejar de pagar cosas que estaban comprometidas, digo, obras públicas, rutas, los salarios y demás. Lo que se siente es en la economía real, o sea, que pierde el consumo, pierde movimiento de la economía, y ahí afecta a todos. Bueno, eso es claro, Juan Carlos, cuando hablábamos de ancla fiscal principalmente, el gobierno apeló a la reducción del déficit a través de los grandes componentes que hacen a su presupuesto: jubilaciones, pensiones, salarios públicos y transferencias a las provincias. Entonces, sosteniendo sobre esos ajustes la famosa licuación de salarios, sobre todo públicos, jubilaciones, pensiones, y la retención de las transferencias a las provincias, ha logrado mejorar el resultado presupuestario. Pero la contrapartida es la pérdida del poder adquisitivo de la población, la dificultad de las provincias de mantener su ritmo de actividad, incluso de infraestructura, y eso claramente implica una disminución en las ventas, una disminución en la producción y un aumento del desempleo que se encuentra reflejado en los indicadores ya por encima del 7%. Claramente estamos parados sobre un equilibrio fiscal ficticio, y esto de la caída de la demanda, caída de actividad económica, desempleo que se empieza a hacer notar muy fuerte ya en los últimos meses. Pero esta es la economía que se está viviendo. Hay que discutir qué pasa con las provincias, qué pasa con la nación, cómo se distribuyen las cargas dentro de la Argentina. De eso vamos a ir hablando también en el noticiero. Gracias por venir, buenas noches. Muchas gracias, Juan Carlos.